ejercicios más conocidos y practicados y sin embargo un ejercicio sobre el cual se manejan demasiados mitos, existen también muchas dudas y errores que se siguen cometiendo. Acá tenemos una lista de temas que vamos a tocar relacionados a la sentadilla. Empezamos con lo que es el control motor. Básicamente se refiere a la capacidad o cualidad que tenemos nosotros de ejecutar ese ejercicio de una forma correcta. Por supuesto que si somos novatos, ese control motor va a ser muy pobre, pero lo vamos mejorando con la práctica. Lo importante acá es que los entrenadores estén pendientes de los entrenados cuando estén ejecutando el ejercicio para saber si en realidad esa persona puede hacer el ejercicio o no. Hay personas que no están preparadas para una sentadilla y deben pasar por un proceso y una serie de ejercicios o adaptaciones antes de llegar a una sentadilla. Pero lamentablemente en muchos lugares esto no sucede y simplemente la persona se inscribe en el gimnasio y llegamos y lo ponemos a hacer sentadilla y nunca estamos vigilantes de si esa persona es apta para hacerlo. Así que es importante esa parte del control motor. Segundo punto que tenemos por acá, la movilidad articular. Tiene cierta relación con el control motor porque necesitamos en la sentadilla tener movilidad y estabilidad de ciertas articulaciones claves. Este ejercicio es un ejercicio de triple flexo extensión. Tenemos lo que es tobillo, rodilla y cadera. Esas tres articulaciones deben tener unos rangos apropiados de movilidad y estabilidad para poder desarrollar una sentadilla. Si yo no tengo la suficiente movilidad de tobillo, eso me va a afectar en la sentadilla y es cuando vemos personas que no pueden hacer una sentadilla con la planta del pie firme, completa sobre el suelo y cuando hacen la sentadilla levantan el talón, pierden el equilibrio. Si no tienen una buena estabilidad de rodilla, vemos a las personas que se les van las rodillas hacia adentro o hacia afuera. Esos son factores que debemos nosotros estar vigilando y corrigiendo. Si la persona no tiene la estabilidad y la movilidad necesaria en las articulaciones involucradas, no debería hacer una sentadilla de primera instancia. Ahora, por otra parte, tenemos lo que es la extensión torácica. El estilo de vida que llevamos actualmente tiene a muchas personas con una limitación en lo que es la extensión torácica, lo que a veces conocemos como inflar el pecho o sacar el pecho. Esto es un componente muy importante en la sentadilla, sobre todo si hablamos de una sentadilla frontal, en donde cargamos el peso por delante de nuestros hombros, y si la persona tiene una limitación en la extensión torácica, por consiguiente, al hacer la sentadilla va a tender a doblarse, a compensar con el pecho doblándose. Y si además tiene una carga, eso con más razón va a hacer que pierda esa neutralidad de la espalda que necesitamos siempre durante todo el movimiento. Así que si una persona no tiene la suficiente capacidad y fuerza para mantener, o estabilidad para mantener esa extensión torácica, debemos buscar otro camino y preparar a la persona antes de ponerlo a hacer una sentadilla. Ahora vamos a pasar a los componentes que tal vez generan mayor controversia en una sentadilla, que siempre se ha escuchado decir, no, que la sentadilla no puede pasar de los 90 grados, no puede hacerse profunda, o que la sentadilla, las rodillas no deben pasar la punta de los pies. Bueno, vamos a argumentar esas creencias que existen aún hoy y que ha sido muy difícil desarraigar del conocimiento popular. Primero que nada, vamos a hablar de lo que es la longitud del fémur. La sentadilla puede ser profunda y las rodillas pueden pasar a la punta de los pies. No en todos los casos va a ser así. Es algo muy independiente de cada persona. No es lo mismo una persona pequeña que una persona alta. Por eso acá hablo de la longitud de fémur. Si nosotros somos una persona de fémur largo, la relación que tengamos entre la longitud del fémur y la tibia también determina qué tanto recorrido van a hacer mis rodillas hacia adelante. Entre más pequeña sea una persona o más corto sea su fémur, probablemente el recorrido hacia adelante de las rodillas sea menor. Pero entre más largo sea el fémur de una persona, más va a recorrer la rodilla hacia adelante sí o sí. Entonces, las rodillas sí pueden pasar la punta del pie. Además de eso, tenemos que considerar que la amplitud de la sentadilla también va relacionado con cuánto recorren las rodillas hacia adelante.
Entre más cerrados tengan los pies, mayor recorrido va a ser hacia adelante las rodillas. Entre más abiertos los tenga, menor va a ser el recorrido que hagan las rodillas hacia adelante. Además de eso, vamos a hablar sobre las fuerzas de cizallamiento. Es básicamente las que producen a nivel de articulación de la rodilla una subluxación. Es decir, tenemos la tibia y el peroné, tenemos el fémur, y cuando hacemos la flexión, ahí existe una fuerza de cizallamiento. ¿Qué es lo que produce la fuerza de cizallamiento? Que estos huesos, en lugar de desplazarse de esta manera, quieran desmontarse, por decirlo así. Entonces, ¿qué? Se me vaya hacia un lado o hacia el otro. Una subluxación. Eso es un cizallamiento. Antes se hablaba de que no se podía hacer una sentadilla profunda o a más de 90 grados porque las fuerzas de cizallamiento eran muy altas y eso exponía a riesgo de lesión de los ligamentos cruzado anterior, posterior y rotuliano. Pero con el tiempo y los estudios se determinó que eso no es cierto. Las mayores fuerzas de cizallamiento en una sentadilla se dan cuando estamos en el rango de los 15 grados a los 60 grados, es decir, al inicio de la sentadilla. Llegados a los 90 grados, las fuerzas de cizallamiento no son tan altas como en el inicio del recorrido. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a una sentadilla de 90 grados con total tranquilidad y podemos sobrepasarlos inclusive a 120, 160 o 170, que suelen ser los grados cuando estamos en una sentadilla realmente profunda, de que no hay ningún problema con lo que son las fuerzas de cizallamiento, porque la mayor presión o fuerza existe en los primeros grados y no acá abajo. Ahora vamos a pasar a lo que es el aumento de la presión en las rodillas y la cadera. Es acá donde está tal vez la mayor controversia con el tema de si las rodillas deben o no pasar la punta del pie. Hace varias décadas existe un estudio que se realizó en deportistas de halterofilia, en el cual ellos compararon dos mecánicas distintas de sentadilla. En una limitaban el rango de movimiento de las personas, de los individuos, a no pasar con la rodilla a la punta de los pies, y en la otra sí dejaban que pasaran la punta de los pies. Los resultados arrojaron lo siguiente: en las sentadillas de los individuos que pasaron la punta del pie con una rodilla, hubo un aumento de la presión en el tendón rotuliano de un 30%. Esta fue una de las conclusiones y fue básicamente la que se hizo famosa, y entonces la gente empezó a decir, no, mira, si yo hago una sentadilla y paso la punta de los pies con la rodilla, estoy aumentando un 30% la presión. No tengo que hacerlo, mejor me quedo sin pasar la punta del pie y no me arriesgo. Eso fue lo que se creyó durante mucho tiempo porque tergiversaron o no compartieron la totalidad del estudio o malinterpretaron el estudio. ¿Por qué? Si lo contrastamos con lo otro que decía el estudio, vamos a ver algo completamente distinto a lo que se ha querido implantar durante mucho tiempo. Sí, es cierto, al pasar la rodilla a la punta de los pies, aumentamos en un 30% la presión en la rodilla. Sin embargo, estos individuos del estudio eran deportistas de halterofilia que lograban levantar hasta 2.5 veces su peso corporal, cosa que no muchos van a lograr en un gimnasio, es poco frecuente. Y además, aún con esa carga y sobrepasando la punta de los pies, la presión que existía en el tendón rotuliano, aún con ese 30% de más, llegaba alrededor de los 8.000 newtons, cuando se ha determinado que el tendón rotuliano tiene la capacidad de soportar de entre 10.000 a 15.000 newtons. ¿Qué significa esto? Que a pesar de ese 30% de más de presión, no era significativo a nivel de riesgo para la rodilla. En contraparte, si limitábamos el recorrido de la rodilla hacia adelante, estamos cargando en un 1000% más la zona de la cadera, la zona lumbar. Entonces, si tomamos los dos escenarios, el más saludable es obviamente pasar la punta del pie con la rodilla, en lugar de limitar el rango de recorrido de la rodilla y tener un 1000% más de presión en la zona lumbar.
que es otra cosa también que nos limita la mecánica. Si nosotros impedimos el recorrido hacia adelante de la rodilla, vamos a tender a hacer esto del dibujo. La persona compensa el movimiento bajando el pecho. Es muy común ver que las personas, con tal de no pasar la punta de los pies con las rodillas, bajan un poquito, y cuando ya no pueden bajar más porque sienten la necesidad de llevar las rodillas hacia adelante y no quieren hacerlo, lo que hacen es bajar con el pecho. Entonces estamos trasladando toda la fuerza, toda la presión a la zona lumbar, al hacer ese doblez de zona torácica. La sentadilla como tal, cuando nosotros tenemos un peso sobre nosotros, ese peso tiene que trasladarse de forma horizontal al suelo. El punto de apoyo que vamos a tener o de referencia para esa línea horizontal es el centro del pie. Como se puede ver en el primer dibujo, la línea horizontal sale acá, desde el pie, y va hacia arriba hasta llegar a donde tenemos el peso. En el segundo dibujo está igual, viene desde el pie hasta arriba del peso, con la diferencia de que la limitante en estas palancas que hacemos a nivel de tibia y fémur y cadera nos causan que carguemos demasiado la zona lumbar. En cambio, si hacemos la sentadilla, permitiendo el rango de movimiento necesario en las rodillas, dejando que las rodillas se muevan libremente hacia adelante, logramos tener unos ángulos más apropiados para esa sentadilla. Inclusive nótese que la neutralidad de la columna se mantiene y el peso está de una forma más distribuida sobre todo lo que es ese centro de gravedad que manejamos nosotros. Finalmente, no hay solo una sentadilla o solo una forma correcta de hacer sentadilla. Existen muchos tipos de sentadillas y muchas formas de hacer la sentadilla. Cada persona tiene su sentadilla y eso se puede determinar por medio de alguna serie de ejercicios o pruebas en las cuales se determina cuál rango de movimiento es el más idóneo para cada persona, cuál sentadilla es la más idónea, pero es algo que rara vez vamos a ver que se haga en un gimnasio. Casi todos los individuos estamos capacitados para llegar a hacer una sentadilla profunda. Es un movimiento completamente natural que traemos desde niños y que vamos perdiendo más bien con el paso de los años, así que en la mayoría de casos se puede lograr. Existen excepciones, por supuesto, y esa es la importancia de evaluar y asesorar siempre a cada una de las personas para que no pongamos en riesgo su salud y su bienestar por una mala ejecución, una mala praxis también de parte de nosotros como profesionales. Si han llegado hasta acá, hasta el final del video, les agradezco mucho. Espero que la explicación haya sido clara. Si les quedó dudas, pueden dejarme las preguntas o hacerme llegar sus preguntas o dejarlas en los comentarios. Denle me gusta también a nuestras redes y pronto estaremos haciendo otra cápsula.